Un podcast de Cooperativa. Fue terrible porque nosotros estábamos en Villa Crespo y el general Plata estaba viviendo ahí, trabajaba él y me entero que ocurre este asesinato y fuimos a mirar y el auto todavía estaba calcinado. Y empiezo yo a hacer unos reemplazos en la cooperativa en diciembre y ahí me invitan o me piden que pueda leer las noticias. Yo leí las noticias y enfrentando a un clima hostil de la dictadura. Eso es parte de la historia. Historias de Radio con Sergio Campos. El informe de los médicos para mí ha sido suficientemente satisfactorio. Dice así que la actividad futura... 1974 fue un año que quedó grabado en la historia de la Argentina contemporánea. Mientras los ojos de buena parte del país se posaban en Alemania para seguir la participación del albiceleste en el Mundial de Fútbol, Buenos Aires vivía días convulsionados. La muerte de Juan Domingo Perón llevó al poder a su vicepresidenta, a su esposa, María Estela Martínez de Perón. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz. Eran días complejos que decantarían en el golpe militar del 76 y la cruenta dictadura de Videla. Pero para aquello faltaba. Estamos todavía en junio del 74. En el país opera campante la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, una organización parapolicial que asesinó, torturó e hizo desaparecer a artistas, intelectuales, estudiantes, historiadores, sindicalistas y políticos de izquierda. La temperatura social y política estaba al borde de la ebullición, protestas y enfrentamientos, una alta polarización. Mientras tanto, en Chile, la Junta Militar ya está por cumplir un año en el poder. La represión y los crímenes de la dictadura ya son conocidos, aunque muchos velan porque no sea así. Madres, padres, abuelas, hermanos, miles de personas peregrinan buscando a los suyos. La detención, los allanamientos ilegales y la desaparición forzada ya son prácticas habituales de la DINA. En funciones desde noviembre del 73, en junio del 74, se crea formalmente a través de un decreto. Para entonces su plan represivo ya está en pleno desarrollo, bajo la dirección de Manuel Contreras. ¿Dónde están esas personas? Muertos. Murieron en combates. Todos. ¿No fueron lanzados al mar como reconocieron? Hubo gente lanzada al mar por las Fuerzas Armadas. Fue en ese mismo mes de junio del 74 cuando Sergio Campos decidió abandonar Chile. Lo que ocurre es lo siguiente, que ya a esa altura la situación se había puesto demasiado tensa porque nosotros habíamos armado un programa del deporte en la radio Bulnes. Al poco andar, esta radio que era comandada por Carabineros de Chile, nos identifican a todos como marxistas, ¿no? Y se termina la transmisión del deporte y nos quedamos sin espacio. Entonces ya se estaban, digamos, cercando además los espacios porque la DINA estaba emergiendo. Y ahí yo supe por interpósitas personas de que a nosotros en algún momento nos iban a detener porque ya habían hecho el cruce entre mis servicios como profesor de la Escuela Consolidada, dirigente del SUT, el Sindicato Único de Trabajadores de Educación. Y además, aparte de yo trabajar en la Radio Corporación, era presidente del Sindicato de los Trabajadores de Radio Corporación. Durante los 3 años y medio tuve esa responsabilidad elegido por mis compañeros. O sea, la situación era tremendamente compleja y por eso me voy a Argentina buscando un destino que no sabía qué puerto final iba a tener, digamos. Pero llegué a la casa de una amiga de otra persona y que me acogió en su casa y ahí me quedé. Bueno, y en un momento determinado se reúne un grupo grande de gente
y dicen, bueno, resulta que se está organizando una transmisión desde Mendoza hacia Chile, porque la gente en Chile está preparada. Yo le digo, no hay nadie preparado. La situación es muy crítica porque la dictadura está permeando todas las instituciones, las poblaciones, los barrios. Es imposible cualquier foco de resistencia. Entonces se quedaron todos espantados por lo que yo decía. Y les decía, a mí me parece que lo que hay que hacer es un trabajo a nivel internacional denunciando los crímenes de la dictadura. Y en eso quedamos, y al poco tiempo llega Verónica, mi mujer, porque ella se iba a Argelia con un contrato a través de Claxon, el Consejo Latinoamericano de la Integración, que funcionaba en Buenos Aires. Bueno, ahí nos conocimos, nos enamoramos y finalmente nos casamos en 1975, en marzo, y después, un año después, nació mi hija Lorena, mi hija mayor. O sea, esa es parte de la historia. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie. Sergio llega a Buenos Aires al barrio de Villa Crespo, donde lo recibe una pareja de amigos en su departamento de la calle Camargo. Allí fue donde conoció a su esposa e inició sus actividades en Argentina. No podía hacer radio, para eso tenía que haber estudiado locución en el país. Consiguió trabajo en la cooperativa del turf del hipódromo de San Isidro. Tiempo después se transformó en corresponsal de la Agencia Latinoamericana de la Información. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. En el departamento de calle Camargo, Sergio vivió varias experiencias fuertes, intensas, que se marcaban en el clima político de la época. Por ejemplo, cuando un amigo boliviano llegó junto a un conocido abogado de derechos humanos que era intensamente buscado por la AAA. En aquel departamento, Sergio Campos ideó un complejo operativo para sacarlo del país. Mira, yo conocí a varios extranjeros que estaban en Argentina, entre ellos aquellos que acompañaron al presidente de Bolivia, Juan José Torres. Y un día estábamos en el departamento y aparece este amigo boliviano y me dice, oye, vengo con una persona que la están persiguiendo para matarlo. Entonces no pensé otra cosa que traerlo acá para tratar de salvarlo. Bueno, pasen. Lo hicimos pasar al departamento y ahí nos cuentan que el abogado, Leandro Despuy, llama a él a la oficina desde la calle Lavalle antes de subir. ¿Llama a su propia oficina? Claro. Lo atiende un tipo y dice, mire, le dice, quisiera hablar con el abogado Leandro Despuy. No, le dice, no ha llegado, pero está a llegar en cualquier momento. Y el que tenía que contestar no era el tipo, sino que era la secretaria. Por lo tanto, él se da cuenta de esta situación, sale caminando por la valle en dirección a Carlos Pellegrini, a la 9 de julio, y ahí se encuentra casualmente con el boliviano, y el boliviano lo sube a un taxi, después a un colectivo, a una micro, y después toman el metro y llegan a nuestro departamento. Bueno, le dijimos, oye, ¿qué contactos tienes tú acá en Buenos Aires? Y nos nombra un par de abogados, y yo le digo, mira, no puede ser que te contactemos con ellos, porque seguramente los tienen bajo vigilancia. Así que, ¿tienes algún familiar que no veas hace mucho tiempo? Sí, dice un primo que estudió Derecho. ¿Y dónde está? Él está en San Luis, en la provincia de San Luis, que es vecina a Mendoza. Y ahí entonces él tenía el número de teléfono, una libreta, y yo salgo a hablar por un teléfono público y lo llamo. Le digo, mira, tú hablas con un amigo de Leandro y Leandro necesita encontrarse contigo. Sí, me dice, pero yo estoy acá en San Luis. Entonces, vente urgente, le dije, porque él tiene un problema de salud. Y bueno, me dice, yo puedo llegar mañana en la mañana. ¿Cómo a qué hora? Como a las 11. Entonces, me dice, ¿cuál es la dirección donde estás tú? Me dice. No, le digo yo, estaciónate en la calle Camargo. Así que le dije yo, espera en la esquina. Y nosotros teníamos, desde el balcón, teníamos visibilidad hacia la esquina. Y le dije, ¿tú en qué vienes? No, me dijo, un Peugeot celeste. Ya. Esperamos el otro día y a las 11 se estacionó el auto y lo vimos. A todo esto nosotros habíamos preparado a Leandro comprándole ropa, porque él andaba con un traje plomo a rayas de abogado, con corbata, camisa blanca. Y ahí le compramos unos blue jeans que le quedaban cortos, porque era un tipo alto. Y una camisa
media jipienta, con un polerón. Lo caracterizaron finalmente. Y mi mujer le teñó el pelo, las cejas, todo eso, porque es un tipo rubio. Así que yo me di una vuelta por abajo, pasé por el lado de auto, hablo con fulano de tal, sí, me dice, no, sin acercarme al auto. Ya le dije, ahí va a venir Leandro. Y Leandro baja y se lo lleva. Bueno, el cuento es que Leandro después sale entiendo que salió hacia Uruguay y sale de Argentina. Y como era un jurista connotado, terminó siendo alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Trabajó para Naciones Unidas desde Ginebra. Así lograron salvar a Leandro Despuy, quien se exilió en Europa y años más tarde no solo sería presidente de la Auditoría General Argentina, también llegará a presidir la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La democracia gana con la democracia, con más democracia. Esto es lo que hay que entender. Y por lo tanto hay que combatir todas las formas antidemocráticas, en cierta manera, o los vicios que la desfiguran o la debilitan, como son las hegemonías, como son los populismos, como son las políticas autoritarias. Cuando la democracia se fortalece cuando se utiliza sus propias armas. Sus armas es la participación. La muerte trágica del general Schneider, casi al cumplir 40 años de servicios en el ejército, ha consternado a las Fuerzas Armadas. Un par de meses después de su llegada a Argentina, Sergio se enteró con horror como a cuadras de su departamento la DINA asesinaba con una bomba al general Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert. La dictadura chilena iniciaba la internacionalización de sus crímenes, los inicios de la Operación Cóndor. Fue terrible porque nosotros estábamos en Villa Crespo, que es un barrio limítrofe con Palermo. Palermo es un barrio acomodado de Buenos Aires, y el general Prat estaba viviendo ahí. Trabajaba él en FATE, que es una industria en ese tiempo de neumáticos en Argentina. Y me entero que ocurre este asesinato y fuimos a mirar. El auto todavía estaba calcinado con la bomba que hicieron explotar. Entonces fue algo terrible. ¿Tú fuiste al lugar a ver el auto? A verlo, claro. En ese tiempo no existían los celulares, no existía la comunicación que hay. Así que no tuve ni siquiera la posibilidad de sacar fotografías del Fiat 125 que tenía. Y fue algo terrible. Bueno, después se sabe toda la historia de Michael Towling, de Mariana Calleja, que eran los criminales ordenados por la dictadura de Pinochet para cometer este crimen. Pero tú que vas a Argentina, de alguna forma tratando de eludir, digamos, a esta represión, y te encuentras con la represión prácticamente en tu barrio. ¿Qué te genera eso? Bueno, eso produce gran incertidumbre, porque uno piensa que en cualquier momento te pueden caer. Yo no tenía la envergadura en ese tiempo que tenía el general Carlos Prat, por supuesto. Pero de todas maneras había racia con los chilenos, había una especie de casa acogida en la calle Chile, donde había muchos chilenos. Y muchos de ellos fueron detenidos también y llevados al norte, a campos de concentración. La AAA argentina era terrible, la Alianza Anticomunista Argentina, que era coordinada por unos ministros de María Estela Martínez de Perón, que era José López Rega, que era un tipo siniestro, digamos. O sea, ahí podía ocurrir cualquier cosa. ¿Cómo sería de siniestro que lo que viene después es más siniestro todavía con la dictadura militar? Dictadura cívico-militar que en marzo de 1976 derroca al gobierno de María Estela Martínez de Perón y que en 7 años asesinó o hizo desaparecer a decenas de miles de personas. A mediados de 1977, Sergio Campos regresa a Chile, esta vez junto a su esposa Verónica Toro y Lorena, su primera hija, nacida en la Argentina. Danti nogatonga megaloso mancarchafa primilopo. Solo a Sauri se le podía ocurrir. Chesterfield Filtro, el americano de más sabor. Sergio y su familia se instalaron en un departamento de la calle Valentín Letelier, en el centro de Santiago. A pocos días de su regreso, recibió un llamado. Le ofrecían retomar su labor docente, haciendo clases en el Colegio Inmaculada Concepción de Vitacura. Apenas semanas después, lo invitaron a sumarse al equipo del Festival del Trasnoche, en Radio Yungay.
De esa forma, en jornadas extenuantes, desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, conducía el programa radial y durante el día hacía clases. O sea, trabajaba en la radio Yungay de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, en el centro, ahí en la calle Miraflores. De ahí me iba a la casa de mi suegro, en calle Valentín Letelier, donde está el Ministerio de Educación. Me duchaba, me cambiaba ropa y me iba a la Inmaculada Concepción, y de paso iba a dejar a mi hija ahí en un jardín infantil en la calle Miguel Claro. Ajá. Llegaba al colegio a las 9 de la mañana, hacía clases hasta la 1 y después volvía a la casa a almorzar y a dormir. ¿Es verdad que te quedaste dormido alguna vez? ¿Te quedaste dormido en la clase? Sí, en clase yo tenía unos lentes oscuros, me acuerdo, y los cabros chicos escuchaban la radio toda la noche. Y de repente yo me senté y me quedé dormido. Y decía, profe, se quedó dormido. Fue así de anecdótico. Después un problema ahí gravísimo porque todo el sector, digamos, popular donde estaban los niños que atendíamos en la parroquia, la Inmaculada Concepción, todos esos fueron sacados en la noche por los militares en buses Mitsubishi con su enseres y los fueron a tirar por allá en San Bernardo en unos campamentos, y después los militares se apoderaron de todas sus viviendas. En el Festival del Trasnoche de Radio Yungay, Sergio participaba de un programa con un fuerte compromiso social. Se hacían reportajes en poblaciones, revelando las carencias que sufrían miles de chilenos y realidades, como por ejemplo la de los comedores infantiles. Eso despertó el interés de la radio chilena, que 2 meses después, en noviembre del 77, contrató al equipo para que hicieran el mismo programa, esta vez, claro, en la radio chilena. Pero fue poco tiempo, ahí estuvo como 2 meses, y empiezo yo a hacer unos reemplazos en la cooperativa en diciembre. En diciembre hago todo el verano ahí, el verano Soprole, que era ir a las piscinas, a Belmont primero y Soprole después. Bueno, y toda esa situación finalmente me llevó ya en marzo a trabajar en la radio a honorario, y ahí me invitan o me piden que pueda leer las noticias. Yo leí las noticias y ya el 1 de abril del 78 me contratan. Estuve contratado desde esa fecha hasta el día que me fui, 47 años. Ese verano, el del 78, una de las estrellas internacionales invitadas al Festival de Viña era la banda The Hughes Corporation. El funk y el soul estadounidense amenizaban el verano, y Sergio Campos precisamente llegó a la cooperativa animando programas veraniegos en piscinas. Antes de leer noticias o conducir el diario de cooperativa, en los veranos Soprole o los veranos Belmont, Sergio hacía gala de su amplio registro. También en programas como Trotamundos en cooperativa, un recorrido por Chile a través del micrófono. Un trotamundos como yo. Un trotamundo en cooperativa, y que significaba recorrer las ciudades de Chile, ¿no? Y yo tenía una enciclopedia, entonces decía, por ejemplo, qué sé yo, Puerto Montt, que está al sur de Chile, que tiene tales características, qué sé yo, lugares muy hermosos. Era de alguna manera el programa Recorriendo Chile, el trotamundo de cooperativa, con la canción de Nicola Di Bari, el trotamundo. Y la idea era ilustrar, digamos, a la gente que todavía no existía internet. O sea, era difícil, no era fácil hacerlo. Y la pasión de Sergio por la música también se hizo presente en esos primeros meses en la cooperativa, organizando especiales, por ejemplo, de Elvis o los Beatles, con una recepción espectacular del público. Creo que fue el primer aniversario de la muerte de Elvis Presley, y decidimos hacer con Mariano Pérez un programa de media hora. Y yo había conseguido datos biográficos, etcétera, etcétera, y la gente empieza a llamar por teléfono, qué sé yo. Entonces yo aquí, Elvis Presley para mí es esto, lo otro, lo poníamos al aire. Y resulta que era tanta la presión porque llegaron gente con grabaciones piratas. Claro, grabaciones piratas que se habían hecho de Elvis Presley con actuaciones, y decidimos hacer el próximo domingo un programa de 1 hora. Hicimos 4 programas de 1 hora. 4 capítulos con aportes de la gente, de la música que traía la gente. Contábamos la historia. Y me acuerdo que para el caso de los Beatles también hicimos un programa, no me acuerdo qué aniversario era,
Y resulta que la radio cooperativa tenía una cinta, eran 30 cintas de media hora cada una, que se llamaba La Historia del Pop. Y yo empecé a revisar las cintas y a sacar cuñas, ¿no? De cómo contaba, por ejemplo, el que administraba, cómo fueron armando, digamos, toda la gira y todo eso estaba traducido al español. Así que sacamos cuñas, hicimos 4 programas también de los videos. Pero fue locutor primero. Claro, hacía cosas livianas, ¿no? Y de ahí entonces el que conducía el diario era Arturo Navarro. Pronto el diario de Cooperativa llamaría a La Puerta de Sergio Campos, un noticiario creado en 1976 bajo el alero de Delia Vergara, también fundadora de la revista Paula y Premio Nacional de Periodismo 2025. El concepto principal del diario de Cooperativa, desde su origen, recuerda Delia, era contar lo que estaba ocurriendo, dar a conocer los hechos que muchos no querían que se conocieran, las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. En rigor, hacer buen periodismo. Bueno, yo venía saliendo de la revista Paula y de repente me di cuenta de que no habían muchas radios oficiales y la radio Almaceda, que era una radio muy militante y que a mí me parecía ese tipo de radio muy peligrosa y efectivamente la cerraron. O sea, la cerraron y se acabó la Almaceda. Entonces, la idea mía que yo propuse al directorio, por iniciativa mía, fue hacer una radio periodística, una radio que hiciera periodismo, o sea, con la ética del periodismo, o sea, no una radio militante. Entonces, eso era una manera defendible frente a la dictadura de tener la radio, o sea, que la radio sobreviviera. Y efectivamente ese fue mi eterno argumento por las muchas veces que me llamaron, que me retaron, en fin, que lo que nosotros decíamos, dábamos las noticias que ellos no querían que se dieran, que eran, por ejemplo, las desapariciones, las cierres y despidos, grandes despidos de empresas, en fin, muchas cosas que no querían que se supieran, nosotros las dábamos. Entonces, hubo mucho que defender ahí, porque no querían que nosotros existiéramos, pero tampoco nunca se atrevieron a cerrarnos. Y eso fue porque yo defendí la existencia de la radio con el argumento de que la libertad de prensa era sagrada. Mira, había un equipo periodístico que escribía las noticias, reporteaba, y yo era lector de los noticiarios. El primer diario Cooperativa creo que lo dirigió Patricio Bañados. También estuvo Juan Ramón Silva, otro periodista muy prestigiado, en los tiempos de Delia Vergara. Después estuvo Arturo Navarro, el esposo de Patricia Polis, el que fue director del Centro Cultural de la Estación Mapocho. Estuvo Felipe Pozo también. Estuvo Freddy Juve. Todo ese tiempo del 76 al 80. Y el diario Cooperativa que se transmitía con Delia Vergara era de las 7 de la mañana a las 8:30. De 7 a 8 noticias internacionales. A las 7:30 deportes con Cañón Alonso. De 7:30 a 8 noticias nacionales que eran del Poder Judicial, del mundo sindical, etcétera, etcétera, derechos humanos y todo eso. Y a las 8 había varios comentaristas. Los comentaristas eran al principio Raúl Asbun, que después salió del noticiario. Raúl Asbun hablaba de sus temas. Estaba Sergio Livington, estaba Pepe Rosasco, que hablaba del libro, Juan Grau, que fue el médico, el primero que impulsó el medio ambiente como un tema, claro. Y también estaba Mariano Silva en el cine. Radio Cooperativa inicia en este momento transmisiones con las grandes emisoras internacionales. El primer conductor del diario de Cooperativa, fundado por Delia Vergara, fue Patricio Bañados, y uno de los primeros golpes periodísticos, recuerda Delia, fue la revelación de las circunstancias del asesinato de Orlando Letelier y sus responsables. Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. Asesinado Orlando Letelier. Washington, urgente. Agencia Reuters. El ex canciller y ex ministro de Defensa chileno Orlando Letelier murió, víctima de un atentado contra su automóvil. También fue víctima fatal del atentado la señora Ronnie Moffitt,
miembro del Instituto Transnacional de Estudios Estamos Políticos. entregando el reportaje especial del Diario de Cooperativa, Asesinato en Washington, la muerte de un embajador. El cargo contra Michael Townley es haber conspirado con otros, hasta ese momento no identificados, para asesinar. Encomendado a una misión a Estados Unidos luego de que estos hechos pasaron a la opinión pública. Fui detenido y abandonado por mis superiores, de los cuales esperaba una gran lealtad. Honda conmoción por las repercusiones que tuvo tanto en el... Cuando la dictadura notó el cariz del trabajo que se estaba haciendo en la cooperativa, comenzó el asedio económico. Se frenó la renovación de concesiones de varias de las estaciones regionales. Empezaron a presionar a los avisadores. En el libro La verdad está en los hechos, de los periodistas Carolina Espinosa y Carlos Alzamora, se relata cómo no pocos avisadores pagaban la publicidad, pero pedían a Cooperativa no emitir los avisos ante la presión de la dictadura, que realizaba, por ejemplo, a través de impuestos internos o los servicios de salud, con la amenaza de cerrar sus negocios. Yo recuerdo que me sacaron de la casa de mi suegra, 10 para las 11 de la casa de mi suegra. Mi hija tenía nacido 41 días, la tenía reconocida y bautizada. Y me iba a casar la semana siguiente con mi mujer. Y me llevaron a la tenencia, de ahí me llevaron al Estadio Nacional. Pasamos por el retén Lorenco, y cuando el teniente me echó arriba el vehículo, y de ahí los llevaron a mi hermano, y lo bajaron las 7 personas, y de ahí yo recuerdo que los bajaron, más o menos serían las 1:30, 2 de la mañana, más o menos 5 tiradores, a nosotros los fusilaron en una muralla, y de ahí nosotros quedamos vivos porque yo tengo un infarto doble en la pierna, y de ahí lo salvamos nosotros con el William. Yo no era de ningún partido, yo no entiendo todavía en partido. Y yo sé que están ahí. Deben de haber como 17 personas enterradas. Delia Vergara dejó la radio a fines de los 70, pero su legado quedó instalado. Cooperativa decidió no ceder. Comenzó un proceso de reestructuración que partió con un cambio de casa. La radio abandonó sus estudios de Bandera 236 para mudarse a una casona en el 223 de la calle Antonio Belet, en Providencia. En 1980 comienza la renovación, pero se reafirma el compromiso con la verdad. Sergio Campos deja de ser lector de noticias y se transforma en la voz oficial, en el conductor de El Diario de Cooperativa. Conductor general, Sergio Campos. Buenos días, las 6 de la mañana, 3 minutos en Chile. Principales informaciones. Y en el 80 llega Luis Ajenjo como gerente general de la radio cooperativa, y con él aparece Ernesto Merino, que Ernesto Merino había sido publicista y periodista de la Universidad de Chile. Y Ernesto articula una nueva estructura del formato de la radio cooperativa. Él le da una nueva forma al diario cooperativa y se decide hacer el diario cooperativa de 6 a 8:30, de 1 a 3, que se llamaba Música al ritmo de la noticia, y de 6 a 8, Música al ritmo de la noticia. El primer conductor del diario cooperativa fue Jaime Moreno Laval. Pero ya casi al año, Jaime Moreno lo llaman de la radio chilena para que asuma como director de prensa. Se va Jaime Moreno y me ofrecen a mí la conducción del diario cooperativa. Y ahí empecé yo el 81 a conducir el diario cooperativa. Así que empieza una nueva era para mí y que me significó un trabajo enorme, porque yo conducía el diario cooperativa de 6 a 8:30, después de 1 a 3, música ritmo, y después de 6 a 8 de la tarde. O sea, prácticamente la radio para mí era una obligación permanente durante todo el día. Y a las 8:30 de la mañana, yo siempre me pasaba de las 8:30. Y Marcelo Zúñiga, que era el director de programa, bueno, llegó un día y me dijo, no me seguir pasándote, porque esta cuestión es un desorden. Entonces me dice, lo vamos a hacer hasta las 9 de la mañana. Pero no se puede pasar ni un minuto a las 9 de la mañana. Espérate, el diario cooperativo hoy día dura hasta las 9 de la mañana porque tú te pasabas de hora, ¿eh? Claro. Y resulta que, fue ocurriendo toda esta situación que para mí fue un compromiso enorme. Yo me la empecé a jugar, digamos,
por cada una de las temáticas que había, ¿no? Y enfrentando a un clima hostil de la dictadura. Eso es parte de la historia. Porque yo también tengo derecho a trabajar. Así como nosotros luchamos, peleamos por tener un sitio, nosotros estamos apoyándolo a él. Esto no se trata de partido. Historias de Radio con Sergio Campos. En el próximo capítulo, una voz emblemática ante el horror de la dictadura. Dolor, estupor e indignación son los sentimientos que manifiestan los ANEP diversos estima sectores que no laborales del existe país. voluntad de encontrar a los culpables del asesinato de Tucapel Jiménez. El caso de Lonquén es un ejemplo dramático de tantos en que se muestra la difícil lucha de la verdad. Miles de chilenos comenzarán luego, a partir de las 9 horas, a ingresar a la Catedral Metropolitana para rendir su último homenaje al fallecido exmandatario. Claro, Frei Montalva, cuando murió, era una cosa bien compleja, digamos, porque resulta que a mí me llama General Arriagada de Lucho Ajenjo y me dice, oye, queremos pedirte algo, que tú puedas conducir el acto en la Avenida La Paz. Y me acuerdo que llegamos allá a la Avenida La Paz, que estaba repleta de gente, qué sé yo, con bandera y todo eso. Y había unos tipos que estaban con chaqueta y corbata y tenían un bulto al lado. Eran los agentes de la CNI que estaban ahí. Pero finalmente se hizo el acto. Cuando yo llegué, como a las 7:20, 7:30, dije, pero ¿dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? Y nadie sabía. Subí al piso, al primer piso, y ahí lo encontré. Al conocerse la noticia del triple secuestro y homicidio. Todo Chile se conecta con Radio Cooperativa para conocer toda la información de la visita del mensajero de la vida a nuestro país. Así va evolucionando este día electoral en nuestro país y se van conociendo antecedentes acerca del proceso plebiscitario. El comandante en jefe de la FACH, general Fernando Matei, reconoció el triunfo del no. La afirmación la formuló: Chile se ilumina con el sol de la nueva primavera. El pueblo de Chile ha dado un ejemplo al mundo de lo que es capaz de hacer: remover a un dictador del poder por el voto popular en las urnas. Historias de Radio con Sergio Campos. Chile quiere democracia.